Hermanos. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 11, versículo número 1. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Señor, estamos agradecidos porque tu presencia está aquí con nosotros. Y queremos suplicarte en este momento que nos ayudes a poder entender tu palabra, Señor. Que quede sembrada, arraigada, cimentada, atesorada en nuestro corazón. Y lo podamos poner en práctica, Señor. Enséñanos tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos dé sabiduría, Señor, espiritual, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar, por favor. Aleluya. Hermanos, vamos a hablar acerca de la importancia de la oración. Amén. La importancia de la oración. Hermano, la oración es vital para la vida de un cristiano. Bendito sea el Señor. Y hermanos, no podemos comenzar a hablar acerca de la oración sin pasar por alto la vida de nuestro Señor Jesucristo y su relación con la oración. Jesús es el modelo o el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros que hemos creído en Él para vida eterna. ¿Cuántos aquí hemos creído en Él? Algunos todavía no creen, pero pueden salir esta mañana creyendo. ¿Cuántos hemos creído en Él? Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Así que si hemos creído en Él, tenemos que aprender de Él. Nosotros sabemos que Jesucristo, hermanos, fue, aleluya, o es Dios que se manifestó en carne. Él era 100% Dios y 100% hombre. Pablo lo dice a través de Timoteo, 1 Timoteo 3:16, lo voy a leer, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Así que Jesucristo era Dios y era hombre a la vez. Aleluya. Hermano, y en su humanidad como hombre, Jesús nos enseñó la forma correcta de cómo podemos vivir en la perfecta voluntad de Dios. La Escritura registra que todos los días de su carne, en su humanidad, la oración tuvo un lugar de suma importancia desde el principio hasta el fin de su ministerio. Aunque existen muchos ejemplos en las Santas Escrituras de los hombres y mujeres a quienes Dios usó grandemente y que también fueron hombres y mujeres de oración, pero sin embargo Jesús es el modelo perfecto de una vida llena de oración. Jesús, hermano, vivió orando y murió orando, aún orando por sus enemigos, por quienes, hermano, lo habían crucificado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero hermanos, ¿qué cosa es la oración? La oración
Es el medio por el cual nosotros, los hijos de Dios, nos comunicamos con Dios nuestro Padre de forma sincera y precisa. ¿Amén o no amén? La oración, hermanos, es el punto de encuentro entre Dios y nosotros. Es el medio por el cual mantenemos nuestra comunión con Dios viva y latente. La oración es el momento en donde rendimos nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios. A su nombre, hermanos. La oración brota de un corazón que cree en Dios, que cree que Dios existe. Porque para desear comunicarnos con Dios es necesario primeramente creer que Él existe, que Él es real, que Él escucha la oración. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Diga un amén si quiere. Diga que está a su costado, hermano, ¿qué te pasa? Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. El cristiano que ora reconoce su dependencia absoluta en Dios. Por medio de la oración reconocemos que amamos a Dios, que respetamos a Dios y que lo necesitamos. Yo no sé si usted necesita de Dios, pero yo necesito de Dios. Si yo necesito de Dios, diría un fuerte amén. Solo los que necesitan de Dios van a buscar a Dios en oración. Porque la oración es como el oxígeno que necesitan nuestros pulmones para seguir respirando y seguir viviendo. Y usted y yo necesitamos respirar espiritualmente todos los días. Cuando oramos estamos respirando. Aleluya. Cuando oramos estamos respirando y estamos viviendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué lugar ocupaba la oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Hermano, para Jesús la oración no era una opción. No era una cosa secundaria. Bendito sea Dios. Tampoco era el último recurso al cual acudía, sino la oración para él era prioridad. Aleluya. En su vida diaria, todos los acontecimientos centrales de la vida personal de nuestro Señor y el desarrollo de su ministerio aquí en la tierra fueron respaldados por una constante vida de oración, así como sus decisiones más importantes. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Diga conmigo, Jesús oraba. A ver, ayúdenme los de aquí. Jesús oraba. A ver, los de aquí. Jesús oraba. Ahora diga, yo también debo de orar siempre. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. A pesar que todo el día estaba atendiendo las necesidades de las multitudes, mas sin embargo siempre sacaba tiempo para pasar tiempo de comunión con su Padre. Gloria a Dios. Por medio de la oración. Aleluya. Es triste que muchos cristianos hoy en día se excusan diciendo no tengo tiempo. Pero el hombre más ocupado que existió en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de tantas ocupaciones, Él sacaba un tiempo
para orar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso Él aconsejó a sus discípulos, Gloria a Dios. diciendo: velad y orad, no se distraiga, para que no entréis en tentación. Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, quisiera que nadie más se mueva. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Gloria. Hey, gloria a Dios. Aleluya. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. Amén. Pero tenemos que obedecer al espíritu, Aleluya. Gloria a Dios. porque el espíritu te lleva a orar, Gloria a Dios. te lleva a buscar más de Dios. Amén. La carne te aleja de la oración, y cuando obedeces a la carne vas a vivir en tu carne. Y la vida cristiana te va a parecer aburrida, cansada, te va a parecer forzada. Pero cuando sigues la voz del Espíritu, vas a deleitarte en la oración. Alabado sea el Señor cuando dan gloria al Señor Jesucristo. Él empezó su ministerio orando. Amén. Sí, Señor. Vamos a ver los momentos de la vida de Jesús que estuvieron cubiertos por la oración. Bendito sea Dios. En el libro de Lucas capítulo 3 verso 21 al 22, escucha atentamente, si no tiene tiempo para buscar, estamos corriendo. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, hermanos, a su nombre. Aquí vemos un cuadro muy hermoso de cómo la oración produjo un efecto poderoso al abrir los cielos que estaban cerrados por 400 años. Aleluya. Desde el tiempo que profetizó Malaquías. Gloria a Dios. Malaquías era un profeta que hablaba de parte de Dios. Aleluya. Pero desde Malaquías hasta Juan el Bautista, los cielos estaban cerrados. El Espíritu Santo no había descendido durante 400 años. No se había oído la voz de Dios. Pero Jesús, cuando fue bautizado, lo primero que hizo, Él comenzó a orar. ¿Qué cosa hizo? Y mientras Él oraba, dice la Biblia, y orando, los cielos. Aleluya. Mientras él estaba orando, aleluya, ¿qué estaba sucediendo en los cielos? Se estaban abriendo. ¿Quieres que los cielos se abran para ti? Tienes que empezar a orar. ¿Quieres que los cielos se abran para tu familia, para tus hijos? Tenemos que. ¿Quieres que los cielos se abran para tu negocio? Tenemos que. Si queremos que los cielos se abran para nuestra iglesia, ¿qué tenemos que hacer? No solamente el pastor, no solamente unos cuantos, todos tenemos que orar. Y si oramos todos, los cielos se van a abrir. Y yo quiero que los cielos se abran sobre este ministerio, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación. Y mientras él oraba, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo. Hemos empezado a clamar a Dios hace unos minutos
Y mientras hemos clamado, aleluya, hemos sentido la presencia de Dios. Hemos sido fortalecidos con el Señor. Hemos sido llenados de su presencia. Aleluya. Pero es cuando el pueblo entiende que tiene que orar. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando tú oras, no solamente se abren los cielos, no solamente el Espíritu Santo desciende, también Dios va a comenzar a hablar y tú vas a comenzar a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué a veces no oímos la voz de Dios? Porque hemos dejado de orar. Pero si hay un pueblo que ora, Dios va a comenzar a hablarnos, va a comenzar a dirigirnos, va a comenzar a ministrarnos, va a comenzar a levantarnos, va a comenzar a fortalecernos, va a comenzar a llenarnos con su presencia. ¡Aleluya! La oración nos permite vivir bajo cielos abiertos. Alabado sea el Señor. A su nombre, hermano. Alabado sea Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, hermanos. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios esta mañana. Aleluya. Así que Jesús comenzó su ministerio orando. ¿Quieres un ministerio? ¿Quieres que Dios use tu vida? Tienes que orar. Tienes que buscar a Dios. Aleluya. En oración, no hay otra manera. También vemos, por ejemplo, en el tiempo de la prueba en el desierto, Mateo capítulo 4, verso 1 y 2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aunque en estos versículos no vemos una referencia específica sobre si Jesucristo oró o no en el desierto, creemos firmemente que Jesús no solamente ayunó en ese tiempo, en esos 40 días, sino que también Él oró. Porque Él enseñó en Marcos 9:29, dijo que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Y cuando Jesús enseña algo es porque Él primero lo practica o lo practicó. Gloria a Dios. Así que cuando Él fue llevado al desierto para ser probado, Él no solamente pasó 40 días sin comer, sino también orando. ¿Cómo pasó la prueba? Orando. ¿Cómo vamos a resistir la tentación? ¿Cómo vamos a resistir la tentación? Orando. Aleluya. Todos los días somos tentados Amén. a ser más ungido, Gloria. a ser más antiguo en la iglesia y el más nuevo. Somos tentados. Satanás vendrá a tentarnos, Bendito sea Dios. pero bendito sea nuestro Señor, que nos ha dado un recurso poderoso para no caer en las trampas del diablo. Y eso se llama... ¿Cómo se llama? Vamos a decirlo con ganas. ¿Cómo se llama? Amén. Dile que está a tu costado: hermano, tenemos que orar siempre. Gloria. Yo creo que el ayuno y la oración fortalecieron al Señor para soportar la tentación Gloria a Dios. y salir
victorioso. Porque no hay victoria sin oración. ¿Cuántos quieren victoria? Entonces tenemos que orar. Diga conmigo: Señor, enséñame a orar siempre. Cuando alguien no ora es porque está confiando en su fuerza. Cuando un cristiano no ora es porque está confiando en sus años de creyente. Pero hermano, aleluya, todos debemos orar siempre. Es bueno la experiencia, es bueno el tiempo que tengamos en la iglesia, pero más bueno es orar, porque cuanto más oras, más fuerte serás. Aleluya. ¿Sabe por qué cristianos caen en la trampa del diablo? ¿Sabe por qué cristianos se van al mundo y vuelven al pecado? No porque alguien le haya hecho algún daño en la iglesia. Es porque dejaron de orar. Dejaron de conectarse con Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Jesús enfrentó la tentación orando y ayunando. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que él, antes de amanecer y de hacer cualquier actividad, él se levantaba a orar. Porque su primera necesidad no era el desayuno, ni era el trabajo para salir corriendo. Su primera necesidad era la oración. Ese era su desayuno. ¿Cuál era el desayuno espiritual de nuestro Señor? La oración. Marcos 1:35 al 37 dice: levantándose muy de mañana. El evangelio no es para dormilones. Aleluya. El evangelio no es para dormilones. Aleluya. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí que chateaba, entraba al WhatsApp, al Facebook, al Messenger. ¿Qué hacía? Dice que el Señor oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Alabado sea Cristo. Porque cuando un hombre o una mujer se llena de Dios en oración, Gloria a Dios. va a atraer gente a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Pero cuando está sin oración, lo que va a hacer es espantar a la gente. La gente no va a querer conocer a Dios para no ser como tú. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aquí hay gente espiritual. Amén. Aquí hay gente que le gusta la oración. Alabado sea el Señor. Aquí hay gente que ama orar. Parece que algunos no aman eso. Pero bueno. Diga algo, diga amén siquiera. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos sabemos hablar? Le hablo a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos sabemos hablar? Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Cuando usted, hermano, está de acuerdo no con el pastor, sino con la palabra, Gloria a Dios. usted lo sella con un Amén. con un amén. Usted recibe la palabra. Gloria a Dios. Así que Jesús comenzaba su día Orando. primeramente hablando con su Padre.
Antes de sanar a los enfermos, antes de liberar a los endemoniados, antes de resucitar a los muertos, antes de predicar y enseñar, Él pasaba tiempo orando. Pasaba tiempo orando. Aleluya. Él se anticipaba al alba. Gloria. Él se anticipaba al canto del gallo, Aleluya. al canto de las aves. Estaba aún muy oscuro y se levantaba para orar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vemos el éxito en su ministerio, porque Él estaba siempre orando. Aleluya. Y Dios quiere una iglesia que saque tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor. ¿Cuántos aquí hay de la iglesia del Señor? Hay que esforzarse, hermano. Gloria a Dios. Cuesta. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pero el Señor ha prometido fortalecernos. Gloria a Dios. Yo estoy despierto de las 3 de la mañana Gloria a Dios. y me he acostado a las 12. Bendito sea Dios. Pero las fuerzas que tengo las tengo porque Dios me las da. Amén. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Porque, hermano, el cristiano tiene que esforzarse, hermano. El cristiano tiene que ser un hombre, una mujer esforzada y valiente, aleluya, para buscar a Dios en oración. Si quieres permanecer, hermano, si quieres permanecer en el camino del Señor, tienes que orar. Porque a veces, hermanos, somos más propensos a discutir con alguien, a ofender, a herir, a pelearnos. A veces con los hijos, a veces con la esposa, o la mujer con el esposo. ¿Por qué es más fácil eso? Porque no pasamos tiempo en oración. Porque, hermano, un cristiano que pase tiempo en oración va a ser difícil que se pelee. Al contrario, un cristiano lleno de la presencia de Dios siempre va a buscar la paz. Aunque le ofendan, va a perdonar. Aunque le levanten la voz, Él va a callar. Aleluya. Y el Espíritu de Dios me va a defender. Porque a veces nos cuesta pedir perdón o perdonar, porque no estamos orando lo suficiente. Porque ahí en la oración algo de nosotros se va muriendo, se va muriendo. Nuestra carnalidad ahí se va muriendo, ahí se va muriendo, aleluya. Pero hay creyentes que, como el pato cuando le cortan la cabeza, todavía quieren seguir viviendo. Con oración de 5 minutos, hermano. Aleluya. Amén, hermano Brian. ¿Usted qué dice? Hermano Juan Carlos, ¿usted qué dice? ¿Estamos de acuerdo o no? Tenemos que ser un pueblo de oración. Amén. Aleluya. Las reuniones con más asistencias Gloria a Dios. deben ser las reuniones de oración. Alabado sea el Señor. Tenemos que orar. Amén. Hermano, hermanito mío, Gloria. estamos viviendo los últimos tiempos. Gloria a Dios. Hermano, entiéndame, estamos viviendo los últimos días en la tierra. Mire, ayer mismo ha habido una marcha aquí en el Perú y en otros países. La marcha del orgullo gay.
Miles de personas homosexuales, lesbianas, ya no tienen vergüenza ni temor y salen a, hermano, a exponer sus pecados. Y están tratando de implantar leyes que van contra las leyes de Dios. Y eso me dice algo. Gloria a Dios. Eso me dice algo. La iglesia que está orando está despierta y sabe qué tiempo está viviendo. Eso me dice que el Señor está a la puerta, que el Señor viene ya por su iglesia. Viene por una iglesia que está. Una iglesia que está. Hermanos, son tiempos de orar. Ya no es tiempo de dormir. Nos queda poco tiempo, hermano. Si quieres escapar de la gran tribulación, tienes que aprender a orar. Alabado sea Dios. Aleluya. Él se levantaba temprano para orar. Gloria al Señor. Y al final del día, después de haber ministrado todo el día, y a veces el Señor ni siquiera comía porque había tanta necesidad, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. que aún después de atender a la gente, cansado, agotado físicamente, emocionalmente, sacaba tiempo para orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él despidió a la multitud, hermano. La gente se fue y él no dijo: bueno, voy a echarme un descansito. Dice que él se fue al monte y se fue a orar. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Imagínense por un momento cómo era la vida diaria de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Imagínense, había miles de personas que lo asediaban. Gloria a Dios. No eran 50, no eran 100. Eran miles de personas. Amén. Gloria a Dios. Miles. Con miles de necesidades. Habían endemoniados. Gloria. Habían paralíticos. Bendito sea Dios. Habían leprosos. Había gente con diferentes enfermedades. Todos esos eran sanados por el poder del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Si yo nomás a veces me agoto con una predicación, imagínense el Señor todo el día Amén. orando por los enfermos, echando fuera los demonios. Encima los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, estaban al acecho buscando la manera de cómo pararlo, de cómo buscar una ocasión para mandarlo a matar. Los perseguían. Encima las actitudes y el carácter de sus discípulos, que muchas veces tuvo que el Señor reprenderlos a ellos. Además de enseñarles, discipularlos a ellos. Yo me imagino la constante presión sobre la vida del Señor. Constante agotamiento físico, mental, emocional que nuestro Señor tuvo que vivir en su propia carne. Gloria a Dios. Es por eso que cuando iban en la barca, mientras estaban navegando, el Señor se quedó dormido. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando pasó por Samaria, se sentó en el pozo de Jacob porque estaba cansado Gloria a del Dios. camino. Aleluya. Porque él también se cansaba. Amén. Pero aunque cansado, sacaba tiempo para orar. Aleluya. No hay excusa para dejar la oración. Tenemos que esforzarnos, pueblo. Pueblo de Dios, te hablo. Tenemos que esforzarnos. Sé que a veces nos agotamos. Sé
preocupaciones, pero nada mejor que la oración nos puede ayudar para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Alabado sea Cristo, aleluya. Diga conmigo, tengo que esforzarme. Esfuérzate y sé valiente. Este camino se requiere esfuerzo. Ese camino, hermano, no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Gloria a Dios. Yo me imagino como humano se cargaba viendo la necesidad de la gente, porque él también sentía, se compugía, se cargaba, se afligía. Amén. Él vivió y experimentó todo lo que usted y yo podamos vivir en esa tierra. Por eso Él es nuestro mayor ejemplo. No hay excusa para no buscar a Dios, aleluya. No hay excusa. Si Jesús lo hizo, usted y yo también lo podemos hacer. Estamos cansados, sí, pero tenemos que esforzarnos. Aleluya. Diga conmigo, tengo que esforzarme. Alabado sea Cristo, hermanos. Antes de resucitar a Lázaro, Él había orado ya. Gloria a Dios. Dice Juan 11, 41 y 42. Preste atención, escúchelo, voy a leer. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Está hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, cuando había una necesidad que atender, Jesús en ese momento no se podía orar por la necesidad. Él antes oraba. Gloria a Dios. Él se anticipaba y oraba. Alabado sea Cristo, hermanos. Cuando dan gloria al Señor. Antes de que Jesús fuera a Betania, donde vivía Lázaro, Jesús había ya pasado tiempo en oración. Por eso Él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Dónde? ¿Cuándo? En su tiempo de oración, antes de. Amén, gloria a Dios. Y el Señor nos ha mandado a hacer su obra. El Señor nos ha ungido para sanar al quebrantado de corazón, para libertar a los oprimidos, para abrir la cárcel de los que están presos, para anunciar las buenas nuevas. Él nos ha ungido para orar por los enfermos. ¿Cuántos aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Levante su mano. Usted ha sido ungido para eso, para hacer cosas mayores. Y es nuestra responsabilidad estar preparados. Amén, sí, Señor. Y no al momento de la necesidad estar llamando al líder, al pastor: Pastor, puede venir para orar. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Alabanza para ti, aleluya. Gloria a Dios. Hay que orar. Necesitamos entender
que el mismo Dios que puede usar al pastor te puede usar a ti. Pero es necesario orar antes de salir a trabajar, antes de salir al mercado. Antes de orar, no sea ocioso, no sea perezoso. Esfuércese para orar. Salga de la casa al trabajo revestido con la presencia de Dios, listo para atender cualquier necesidad espiritual. No me diga que no hay gente que necesita el evangelio en su trabajo. No me diga que no hay gente en su familia que necesita el evangelio. ¿Quién tiene que darle las buenas nuevas? Nosotros. Pero ¿por qué a veces nos sentimos? ¿Por qué nos sentimos menoscabados? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Incapaces. Simple, no estamos orando. Amén. ¿Por qué no hay ese impulso de predicar el evangelio? Simple, porque no estamos orando. Pero el Señor quiere esta mañana que tú te levantes y dejes de calentar la silla y seas uno más en el ejército del Señor. Que comiences a predicar la palabra. Que cuando hay un enfermo te atrevas a orar por ese enfermo. Que cuando hay un endemoniado te atrevas a orar por ese endemoniado. Sean tus hijos, sean tus vecinos, sean tus compañeros en el trabajo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Cuando me acuerdo, yo iba a la marina. En el tiempo que yo estaba trabajando ahí, siempre, hermano, he mantenido por la gracia de Dios esa oración de madrugada. Gloria a Dios. Y he mantenido hasta ahora. Ya mi cuerpo sabe, se tiene que levantar, no sé la hora que sea necesaria. A veces el cuerpo está cansado, pero siento que el Espíritu Santo toma mi mano y me pasa por la cara y pasa así. Yo siento la mano sobrenatural que Dios toma mi mano y me hace pasar la cara para despertarme. Gloria a Dios. Porque Él sabe que estoy cansado, pero también estoy necesitado de Él. Yo no puedo darme el lujo de pasar un día sin oración. Yo no sé que aquí hay gente de repente que se dan ese lujo, hermano, pero yo como pastor no me puedo dar ese lujo de pasar un día sin haber orado. Aleluya. Aleluya. Y cuando iba en el trabajo, siempre Dios me usaba ahí, en el trabajo con los compañeros. A veces antes de llegar al trabajo ya Dios me mostraba una visión de la condición de un compañero y le decía: mira, tú estás pasando esto, te has venido peleando con tu esposa, has salido corriendo, tu esposa te ha seguido con algo para golpearte y tú has salido corriendo. Y decía: hermano, ¿tú cómo sabes eso? Es que el Señor ya me ha dicho lo que tú estás viviendo y dice que te arrepientas para que Él pueda cambiar tu vida y tu esposa. Aleluya. Dios está buscando gente así. Pero no lo va a encontrar en un pueblo que no busca a Dios en oración. Necesitamos ser un pueblo que ora. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Antes de multiplicar los panes y los peces, Aleluya. dice Mateo 14, 19 al 20. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras que los discípulos decían: ¿y qué es esto para tantos? Jesús tomó los panes y los peces, que eran pocos, Amén. pero en las manos del Señor lo poco se puede multiplicar. Lo pequeño se puede
hace grande. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Él no le dio la razón a los discípulos cuando dijeron, pero ¿qué es esto para tantos? Gloria a Dios. Él no le dijo, sí, amén, amén, tiene razón, no. Él no le dijo nada. Lo único que hizo es cogió los 5 panes y los 2 peces. Le dio gracias a su Padre en oración. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú veas lo poco, cuando tú veas lo pequeño, dale gracias a Dios. Porque en las manos de Dios lo poco se multiplica, lo pequeño se hace grande, lo que no vale lo hace precioso. Yo lo creo así. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado los alimentos. Yo no sé si usted como cristiano, cada vez que va a ingerir un alimento, inclina su rostro y agradece a Dios por esa comida. Eso es lo correcto. Alabado sea el Señor. Pero nunca menosprecies las pequeñeces. Aleluya. Alabado sea Cristo, hermano. Nunca menosprecies lo que Dios hace en la iglesia. Por muy insignificante que te parezca, siempre debe haber un agradecimiento al Señor. Siempre debe haber una alabanza para nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Siempre. Amén. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Los vecinos se quejaban porque hacíamos mucho bulla. Para ellos es bulla. Para nosotros es la gloria. O también es bulla para usted. Dile que está a tu costado, eres de los nuestros. Alabado sea el nombre del Señor. Y no sabíamos qué hacer. Yo tuve que venirme de Bagua inmediatamente para atender esta situación. Amén. Ahora, ¿dónde vamos a hacer culto, Señor? Venía orando, venía preocupado, clamando, Señor, ¿qué vamos a hacer? El director me llamó para conversar. Los vecinos se habían reunido con él. Es todo un escándalo. El pastor, venga ahora. Y yo estoy en Bago, no voy a poder ir. Así que la siguiente semana vine, llegué, aleluya. Y el director me dijo, ¿sabe qué? Los vecinos se han quejado y ahí el problema en el patio. No sé qué vamos a hacer, pastor. Entonces me dijo, amigo, ¿qué les parece si mejor ya no hagan en el patio, sino hagan en el auditorio del colegio? Gloria. Alabado sea el Señor. Y estamos aquí en el auditorio sin pasar frío. Eso no se han dado cuenta algunos. Amén. Sin estar bajo la lluvia, bajo el viento frío. Y Dios, aleluya, nos ayudó para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No menosprecie este tiempo. No menosprecie este lugar. Aprenda a ser agradecido. Alabado sea el nombre del Señor. No siempre vamos a estar aquí. Algún momento Dios nos va a sacar de ese lugar a un mejor lugar. Yo no sé si usted cree, pero este es para los que creen. Yo digo amén, así es, pastor. Pero mientras que estemos aquí, vamos a gozarnos en Dios. Vamos a buscarle en oración. No vamos a desmayar. Y vamos a darle gracias. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Antes de escoger a sus apóstoles, Él pasó toda una noche orando. Lucas 6, 12 al 13 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús sabía que iba a morir.
que iba a resucitar, iba a ser llevado a los cielos. Al tercer día Jesús resucitó y después de estar con sus discípulos muchos días fue ascendido a los cielos. Él sabía que se iba a ir. Amén. Pero iba a dejar a sus apóstoles. Gloria a Dios. Así que se pasó toda una noche orando para escoger a sus futuros apóstoles. A veces escogemos personas para casarnos sin haber pasado tiempo en oración. Gloria a Dios, aleluya. Jovencita que eres soltera, jovencito que eres soltero, antes de tomar una decisión en el área de tus sentimientos y enlazarte con alguien que no es de agrado a Dios, busca a Dios en oración. Gloria a Dios, aleluya. Un buen esposo, una buena esposa no lo vas a encontrar chateando en el Facebook ni en el WhatsApp. Aleluya. ¿Quieres un buen esposo? ¿Quieres una buena esposa? ¿Quieres vivir feliz? Aleluya. Al lado de la mujer que te ame, te respete, del hombre que te ame y te respete. ¿Dónde lo tienes que buscar? En oración. Aleluya. Hay muchos solteros que se meten en problemas porque lo primero que buscan es a la pareja en vez de buscar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso yo le aconsejo a mi hijo mayor tiene 16 años. Gloria a Dios. Y yo le digo, hijito, anda, ve orando por tu ayuda idónea. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por supuesto que yo también oro por eso, pero también él tiene que asumir esa responsabilidad. Gloria al Señor, a su nombre, hermano. Que no se deje llevar solamente por el latido del corazón, sino por el corazón de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y también en el ministerio necesitamos, hermano, antes de escoger a alguien para dar un cargo, necesitamos orar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Había una persona que podía o que pudo haber llegado a más en la iglesia Gloria a Dios. y que Dios lo usaba. Amén. Sí, Señor. Le daba palabra, conocimiento, Gloria a Dios. Gloria a Dios. pero el orgullo, la soberbia, la altivez le hizo creer que ya podía hacer las cosas mejor que su pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a mí me habían pedido para que yo le diera un cargo en un lugar, Aleluya. pero yo sentía en mi espíritu cada vez que oraba, sentía que no era la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Había algo en mi interior, por el Espíritu Santo yo percibía. Así que dije, no, voy a esperar, vamos a esperar un tiempo más. Aleluya. Gloria a Dios. Aparte de percibir espiritualmente, también había visto algunas actitudes que no estaban bien. Así que dije, vamos a esperar. Y en ese tiempo que estábamos esperando, salió verdaderamente quien era. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y se fue llevando un grupo de hermanos. Gloria. Señor, aleluya. Pero él tomó su camino. Nosotros seguimos adelante. Dios puede levantar aquí hombres y mujeres humildes, sencillos de corazón. Aleluya. Eso no nos va a desanimar. Gloria al Señor. Aleluya. Porque si le hubiera entregado el cargo, se hubiera llevado toda la iglesia. Pero bendito sea Dios, que Dios nos ha guardado. Y hay hermanos que han quedado, aleluya, firmes y fieles al Señor. Porque no estamos para seguir al hombre, estamos para seguir a Dios. Necesitamos hombres y mujeres que enseñen al pueblo a poner su mirada no en ellos, sino en Dios. Yo siempre lo he enseñado, que no pongas
su mirada en su pastor. Imite mi fe, claro. Respéteme, hónreme, obedézcame, pero no me ponga en un altar. Aleluya. Porque el único que es digno de ser admirado, alabado, reconocido en la iglesia es el Señor Jesucristo. Aleluya. Y él pasó toda la noche orando para escoger a sus 12. Gloria a Dios. No eran perfectos, Amén. porque no va a haber gente perfecta. Aleluya. Pero los que escogió eran hombres fieles Gloria a Dios. y dispuestos. Bendito sea Dios. Aleluya. Diga conmigo, fieles y dispuestos. Porque hay que estar dispuesto a hacer la obra de Dios. Amén. Que cuando nos manden a ir a un lugar, amén, pastor. Nos manden a hacer tal cosa, amén, pastor. No decir no, o hacerse al loco. Diga que está a tu costado, no te hagas al loco. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y aunque Judas lo traicionó y Pedro lo negó y todos huyeron, Gloria a Dios. pero el Señor al final lo restauró a los 11, Gloria a Dios. porque se arrepintieron. Amén. Sí, sí. Pero Judas no se arrepintió, Gloria a Dios. solo se quitó la vida. Así que cuando queremos tomar decisiones importantes, quieres emprender un negocio, primero pasa tiempo en oración. Aleluya. Quieres irte de viaje a un lugar lejano, lejos de tu familia, primero pídele a Dios que te hable, te confirme en oración. Amén. Aleluya. Entonces Dios va a guiarte, Dios va a encaminarte y vas a prosperar y no vas a fracasar. Cuando dan gloria al nombre maravilloso del Señor, a su nombre, hermano. Antes de ser crucificado, antes de pasar el martirio en el monte Getsemaní, Jesucristo oró. Gloria. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le dijo a sus discípulos, vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y él se puso a orar y sus discípulos se quedaron dormidos. Pero él estaba orando. Y dice que donde él oraba le caía el sudor como gotas de sangre. Dice la Biblia que vino un ángel para fortalecerlo. Cuán profundo habrá sido la oración de nuestro Señor, que hasta su sudor eran como gotas de sangre que caían. Era una rendición, era una entrega, era un sacrificio. Cristo, aleluya, pudo soportar todo lo que soportó, porque él se fortaleció orando. Gloria a Dios. Aleluya. Él se fortaleció orando. Bendito sea Dios. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros vamos a pasar en esta vida. Y la única manera de poder soportar todo eso y salir victorioso es orando. Diga conmigo, tengo que orar. Tengo que orar. Aleluya, gloria al Señor. Cuando dan gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y aún estando crucificado, había sido azotado, estaba desangrándose gota a gota, con el dolor en el cuerpo. No había dormido toda la noche. Lo habían abofeteado, le habían dado puñetazos, lo habían azotado, le habían desgarrado su piel y con los clavos en las manos y en los pies, pero todavía tenía voz para orar. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí en la cruz comenzó a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y él, hermano, murió orando. Gloria a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue su última oración. Él vivió orando y murió orando.
oración fue parte integral de su vida, piense cuánto más debe ser para nosotros. Alabado sea Dios. Hermano, el fracaso espiritual viene porque descuidamos la oración. Gloria a Dios. La caída de un cristiano viene porque ha descuidado la oración. El dejar de trabajar para el Señor, ese desgano, ese desánimo viene por la falta de oración. La falta de deseo para congregar viene por la falta de oración. La falta de perdón viene por la falta de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Y la falta de deseo por la oración es por la falta de oración. Gloria a Dios. Porque cuando tú oras, ese deseo se mantiene latente. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Yo no conozco un cristiano que haya orado en su casa y no quiera orar aquí. Gloria a Dios. Porque el que ora en su casa también quiere orar aquí. Quiere más, quiere más, quiere más del Señor. Aleluya. Hermano, no hagamos de la oración una cosa opcional, sino una prioridad. Aleluya. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro diario vivir es orar. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una promesa en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Gloria a Dios. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Alabado sea Dios. Necesitamos pedirle a Dios. Si no hay, hermano, esa hambre, esa sed por orar, necesitamos pedirle a Dios que derrame sobre nosotros espíritu de oración. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no es con ejército, no es con fuerza, Amén. es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y el espíritu de oración es una forma de las tantas formas en que el Espíritu Santo ayuda a la iglesia. La Biblia dice a través de Pablo que el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos decirle a Dios: Señor, siento que he perdido el deseo de orar, siento que he bajado la guardia, no estoy orando ni por mí mismo, mucho menos por mi familia. Por eso tal vez la familia está como está, pero Dios está buscando esta mañana un hombre, una mujer, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, que en vez de ponerse a pelear y a discutir, se ponga a orar a Dios. Porque solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede transformar a un hombre o una mujer. Y escúcheme, hermanito, usted y yo somos producto de la oración de alguien. Alguien oró por nosotros. Por eso estamos aquí esta mañana. No venimos aquí porque quisimos. Alguien tuvo que clamar a Dios para estar aquí. Dios escuchó esa oración y también quiere escuchar la tuya. Dios está llamando esta mañana a orar. Que aprendamos como Jesús oraba. Hagamos lo mismo. Que no sea la oración un plan B, Gloria a Dios. sino lo primero. Gloria a Dios. Cuánto más para los que ministran, Aleluya. predicando, cantando,
tocando un instrumento. Hermano, cuánto más, aleluya, los que estamos aquí adelante no podemos salir a ministrar si no hemos pasado tiempo con el Señor, porque lo que vamos a dar es carne y la gente está cansada de carne. Dios quiere espíritu, aleluya. Dios quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero en esta mañana despertar de parte de Dios, despertar en usted ese hambre, esa sed por la oración. Bendito sea Dios. Nada va a cambiar a menos que no ores, hermano. Gloria a Dios. Nada va a cambiar a menos que no pases tiempo. Hay creyentes que viven confiados de la oración de otros. Aleluya. O se confían porque ya todo está bien, dejan de orar. Y se han acostumbrado que cuando viene un problema, recién otra vez vienen a la oración. No, el cristiano debe orar siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Siempre. Santo. Antes, durante y después de los problemas, de las pruebas. Dios está buscando un pueblo que siga las pisadas del Maestro. Y una de esas pisadas es la oración. Aleluya. Si Él hizo de la oración una prioridad, la iglesia también tiene que aprender a hacer de la oración una prioridad. Alabado sea Dios. Le pregunto esta mañana, hermano, a los hermanos de la iglesia, ¿cómo está tu vida de oración? Alabado sea Dios. ¿Cuánto tiempo pasas frente al televisor y cuánto frente a la presencia de Dios? Aleluya. ¿Cuánto tiempo pasas frente a un partido del mundial con esa expectación, sin sueño, sin hambre, sin cansancio? Pero cuando se trata de la oración, 5 minutos ya estamos durmiendo, estamos cabeceando, nos aburrimos, nos cansamos y decimos, bueno, ya oraré otro tanto día. Pero hermano, no, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Son tiempos decisivos, hermano. Necesitamos orar. Estos tiempos no son para dormir espiritualmente. Estos tiempos son tiempos para velar en oración. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Dios quiera que hayas entendido esa palabra y levantes una oración a Dios y le digas, Señor, perdóname, yo he descuidado la oración. He dejado de buscarte, Señor. Pero aquí estoy, derrama sobre mí espíritu de oración. ¿Cuántos quieren que el Señor derrame espíritu de oración? ¿Cuántos reconocen que necesitan la ayuda de Dios? Que el Señor nos inyecte, hermano, esa pócima de oración que necesitamos, esa fuerza Gloria a Dios. para retomar Aleluya. la oración. Gloria a Dios, aleluya, La aleluya. esposa debe orar por el esposo. Gloria a Dios. El esposo debe orar por la esposa. Los padres por los hijos por los padres. Qué bonito es cuando en la familia, en vez de pelear, oran. Se pelean con quien tienen que pelearse, con el diablo, pero en oración. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie esta tarde.